Noticias. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias Live a través de nuestra plataforma en redes sociales, Radio Darío 89.3. Les saluda Francisco Torres Tapia. Arribamos a jueves, 11 de abril del año 2019. Gracias por acompañarnos en esta emisión en vivo de hoy día jueves. Recuerden siempre dejar un me gusta en nuestra transmisión. Siempre es importante comentar y les pedimos también que compartan nuestra transmisión en vivo para que, al igual que ustedes, sus amigos en las redes sociales, estén al tanto a través del sistema informativo Darío Noticias. De inmediato vamos al detalle de las informaciones que hemos preparado para este día. Hoy, jueves 11 de abril, se cumple el primer aniversario cuando iniciaron las protestas de estudiantes universitarios frente a la Universidad Centroamericana UCA, en aquella ocasión por la defensa de la Reserva Natural Indio Maíz. Veamos el ambiente de lo que se vivía hace un año. Darío Noticias. Darío Noticias. El próximo 22 de abril arribará a Nicaragua una representación de la Organización de Estados Americanos que hará una propuesta en la mesa de negociación entre el gobierno y la Alianza Cívica. Mientras tanto, la Alianza Cívica asegura de que no habrá negociación con el gobierno hasta que no cumpla los acuerdos que ya están firmados. Darío Noticias. Reiterada falta de cumplimiento del gobierno en avanzar en los acuerdos. El pasado 3 de abril se venció el plazo establecido en las negociaciones, sin encontrar consenso en los temas de verdad, justicia, reparación y no repetición, y en lo relacionado al fortalecimiento de la democracia y reformas electorales. Reiteramos que estos dos puntos, que incluyen la creación de una comisión de la verdad creíble y fundar las bases de una justicia transicional, así como las elecciones anticipadas, son indispensables para superar la crisis sociopolítica del país. La posibilidad de una solución negociada a la actual crisis se aleja cada vez más por la falta de interés del gobierno. Lo que debía ser un periodo de reflexión para el gobierno se ha convertido en una oportunidad perdida de mostrarle al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional un mínimo de compromiso con el proceso de negociación en estos momentos cruciales que enfrenta la patria. Cuando el gobierno demuestre estar dispuesto a implementar el cumplimiento de los acuerdos ya firmados,
La Alianza Cívica estará lista a continuar el proceso de negociación. El equipo negociador de la Alianza Cívica, con el apoyo de los testigos y acompañantes, ha enfocado su trabajo a partir del 3 de abril en el seguimiento y cumplimiento de los dos acuerdos alcanzados hasta la fecha, y que son acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad, de conformidad al ordenamiento jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en este ámbito, y el acuerdo para fortalecer los derechos y las garantías ciudadanas, suscritos el 27 y 29 de marzo respectivamente. A la fecha de hoy, y a pesar de contar con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, desde el 29 de marzo no se ha liberado a un solo preso político bajo el acuerdo de liberación. Darío Noticias. Diputado por el Frente Sandinista, Jacinto Suárez, ha intentado desestimar la versión que ofreció ayer Monseñor Silvio José Báez, agregando que conocía de un plan para asesinarlo y que fue informado de este a través de la Embajada de los Estados Unidos. Veamos el siguiente reporte de La Voz de América. Silvio Báez, quien es considerado el obispo católico más crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, denunció que hace unos meses fue informado por el gobierno de Estados Unidos de que en Nicaragua había un plan en su contra. Recibí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarme, que tuviera cuidado porque iba a ocurrir en los próximos días. El caso del obispo Báez no es aislado, aseguran altos jerarcas de la Iglesia Católica Nicaragüense. Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua, aseguró que las amenazas contra sacerdotes no han cesado desde que iniciaron las protestas contra el gobierno. Varios obispos han sido amenazados, unos más, unos menos. Eso depende pues, de la situación que toman por la verdad, por la justicia. Hay gente fanática pues, que es incapaz de entender lo que viene del Evangelio. Las autoridades gubernamentales no han prestado oídos a las amenazas contra Silvio Báez y otros sacerdotes porque carecen de fundamento y pruebas, aseguró a La Voz de América el diputado sandinista Jacinto Suárez. Yo creo que es poco creíble eso, de que estén diciendo de que se tiene que ir porque lo están amenazando y que se tiene que ir al Vaticano. Yo no creo que sea una cosa seria y consistente, porque ni siquiera dan la más mínima evidencia de que eso sea cierto. Luego de las amenazas contra el obispo Silvio Báez, el Papa Francisco le notificó que será enviado al Vaticano para continuar su trabajo pastoral. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. El gobierno publicó un comunicado en el que supuestamente trabajan en un protocolo para el retorno de los exiliados a nuestro país. Sobre esta acción, Juan Sebastián Chamorro ha dicho que las acciones del gobierno únicamente representan un juego, porque de los acuerdos firmados en la mesa de negociación no han cumplido ni uno. Darío Noticias. Bueno, en primer lugar queremos denunciar ese jueguito del gobierno de andar publicando diario comunicados para decir de que ellos están cumpliendo cosas. Ellos no están cumpliendo nada y lo que están haciendo es irse a parar a la garita del INCAE a decir de que se están reuniendo. Ese no es verdaderamente una voluntad de diálogo, no es ir a calentar asientos a lo que se trata acá. Lo que se trata acá es de trabajar y tomar medidas y acciones concretas. Nosotros hemos pedido cinco cosas. La primera, la liberación de los presos. Tenemos una lista consensuada. Segundo, hay 53 personas que ellos dicen que son delincuentes comunes, nosotros decimos que son presos políticos. La tercera, la invitación a un organismo internacional de derechos humanos. Ninguna de las tres cosas lo han hecho. También hemos pedido efectivamente que los nicaragüenses, que suman ya 50.000, que están fuera del país, se les pueda protocolizar algo para que sientan que sus derechos y garantías no sean violentadas. ¿Y qué fue lo que agarran? Agarran ese protocolo y lo están anunciando como el gran avance de las cuatro cosas que estamos pidiendo, lo cual es toda una falsedad. Para nosotros es importante el regreso de los nicaragüenses en el exterior, pero es igual de importante que liberen presos, y no han liberado a ni un solo preso. No han avanzado en la lista de las 53 personas y no se ha invitado a la CIDH, de tal manera de que lo que están haciendo es
una campaña mediática para decir de que están sentándose en la mesa cuando en realidad no están haciendo absolutamente nada. Entonces, como gran cosa, están diciendo de que ese protocolo va a ser negociado. Nosotros no vamos a firmar más papelitos. Nuestra posición es si el documento que abriga este protocolo, este potencial protocolo que regresen los nicaragüenses en el exterior, es aquel de los derechos y garantías de los ciudadanos, los cuales ellos violentaron en menos de 24 horas, mucho menos de que va a haber credibilidad en ese protocolo con que lo firmemos el día de mañana, cosa que no va a ocurrir. Les adelanto que no va a ocurrir porque realmente para nosotros es igualmente importante las 5 cosas. Se me olvidaba una muy importante, que es la devolución de los insumos a los periódicos. De tal manera que las 5 cosas que nosotros pedimos para que se comenzara a implementar era liberación de los presos que están en la lista conciliada, aclaración de las 53 personas que dicen ellos que son delincuentes comunes y nosotros decimos que son prisioneros políticos, la invitación a la CIDH al país como garante del acuerdo de garantía ciudadana, el tema del papel periódico, de los insumos en los medios de comunicación y el protocolo del regreso de los nicaragüenses en el exterior. Darío Noticias. Para el doctor José Paliarana, si el gobierno quiere trabajar en el retorno de los más de 100 de los 50.000 exiliados a nuestro país, se debe crear un mecanismo de seguimiento y esto únicamente lo puede crear un organismo internacional de derechos humanos y para ello se necesita invitarlo a través de la mesa de negociación. Veamos las declaraciones del doctor José Paliarana. Darío Noticias. No, nosotros hicimos una propuesta de un protocolo que garantice el retorno seguro de los miles de exiliados que han tenido que salir del país por razones de que ven su vida, su integridad en riesgo, en peligro. Entonces, este retorno tiene que ser en condiciones, ¿verdad?, que ese peligro, que ese riesgo no pueda chocar contra su vida, pues contra su seguridad. Entonces es esencial que ese protocolo tenga un mecanismo, como nosotros lo propusimos, de verificación, de protección, de seguimiento de sus derechos. En otras palabras, regresa un exiliado, lo llegan a hostigar a su casa, a quererlo golpear, llega la policía a quererlo capturar. ¿Ante quién va a recurrir? ¿Ante la misma policía? No funciona. Entonces, por eso es el interés reiterado de la Alianza de que tiene que instalarse la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para que eso garantice y tengan por lo menos estas personas alguien a quien llamar la atención, a quien les brinde protección, a que estén en Managua y en los departamentos. Pues, es una irresponsabilidad llamar a que todo el mundo regrese si no le tenés asegurado esas condiciones que le permitan vivir libremente, sin riesgo para ellos. Y eso, insisto, solo se puede hacer con organismos especializados que den protección a sus derechos humanos. ¿Cuándo lo presentaron ustedes? Eso se presentó hace días y ayer lo que se recibió es una contrapropuesta que omite ese mecanismo esencial de protección, pues. Porque, mira, aunque se firme, aunque se hagan cientos de llamados, si no se les dice a nuestros hermanos que han tenido que huir del país por su propia seguridad, ve, aquí va a haber garantías de seguimiento, de protección a favor de ustedes, ¿quién va a hacer caso? Si se tuvieron que ir porque el sistema no funciona, porque el mismo sistema es el que les amenaza. El gobierno en su comunicado dice que mañana se reuniría con ustedes en el ICAE para hablar de esto. Mira, nosotros le hemos estado insistiendo en las reuniones de consulta a través de los testigos y acompañantes, que es preciso, que es importante implementar, es decir, cumplir lo ya firmado. Y lo del retorno de los exiliados es un acuerdo ya firmado, pero es un acuerdo que debe cumplirse. Y vuelvo a repetir, ¿cumplir cómo? Creando los mecanismos de protección, verificación y seguimiento de derechos humanos que no existen. Entonces, y no puede darse, no se puede cumplir sin esos mecanismos. Darío Noticias.
Einer López es un prisionero político excarcelado el 27 de febrero. Un mes después fue capturado por la policía y recibió propuestas sobre integrarse o infiltrarse en las marchas de los azul y blanco para proporcionar información a la policía de quienes participaban y la dirección de cada uno de ellos. A cambio, iba a recibir, o en este caso, iba a dejar de ser asediado por parte de la policía y asimismo se le retiraría la acusación de parte de la misma institución o policial. Esta denuncia fue puesta ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos y sobre esto amplía el doctor Julio Montenegro. Darío Noticias. La Comisión Permanente de Derechos Humanos quiere hacer del conocimiento de la sociedad en general, a través de los medios aquí presentes, que hubo una denuncia que hizo Einer José López Espinosa. Einer José López Espinosa, de 25 años de edad, acusado por el delito de robo agravado, se encontraba en etapa de juicio y fue liberado el día 27 de febrero y recapturado el día 26 de marzo del año 2019. Producto de las diligencias que hicieron los abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, licenciado Arnulfo López y licenciada María Oviedo, se logró nuevamente de que él quedara en libertad aparente, ¿verdad? Excarcelado. ¿Qué acontece? Estamos hablando que él es recapturado un 26 de marzo, llegan a su casa, le detienen, se lo llevan y él dice que al momento en que se lo llevan le hacen algunas propuestas para que él colabore, y si él colabora le van a devolver su moto, no lo van a perseguir, prometen no seguirle el proceso, pero que a cambio él tiene que colaborar. Y esta colaboración consiste en que él se incorporara o se introdujera dentro de lo que son las protestas cívicas de los ciudadanos que realizan algunas actividades de los autos convocados en algunos centros comerciales, y que una vez que él estuviera allí y por la cercanía, porque él había sido una de las personas que había siempre participado, rindiera información sobre nombres de personas y los lugares donde estos habitaran. Darío Noticias. Saludos para quienes nos acompañan a esta hora, a José Flores Blanco, también a Armida Rodríguez, a María Solís, a Cristian Vaca, Wilber Ochoa Carrión, a Zaira Meredes Romero y a Marvel Bow, y por último a Vilma Maradiaga, se me escapa además a Yubelka Jiménez López, Katia Reyes y Margarita Tapia. Saludos para cada uno de ustedes. Hasta aquí las noticias. Nos encontramos mañana a partir de las 8:30 en la mañana con una nueva edición de Noticias en la Mañana. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.